para poder traducir de forma simultánea a través de la inteligencia artificial mi presentación. Yo hablaré en español, si no os importa, y bueno, podéis ver los subtítulos en portugués. Por esto es muy importante que todos os muteéis para que no se cuelen diferentes conversaciones, si no el traductor se puede enloquecer. Bueno, pues comenzamos, si os parece, con mi parte. Yo soy Azucena, soy Windows Server Champ, o bueno, la persona que doy soporte tanto en España como en Portugal a mis compañeros sobre todo lo que ocurra en la parte del sistema operativo de servidores. Y hoy lo que os he preparado es una breve ponencia acerca de las soluciones Azure Stack HCI que bueno, van muy de la mano con todos los nodos certificados de los compañeros de Lenovo con los que estamos trabajando en este momento. Aprovechando el fin de soporte de Windows Server 2008 y 2008 R2, que llegó el pasado mes de enero, hay que recordar que bueno, pues ello supone no estar cumpliendo con la normativa GDPR, no tenemos actualizaciones de seguridad y sabéis que hoy en día con el trabajo remoto ha tomado vital importancia no tener ningún tipo de brecha ni en nuestros dispositivos, ni por supuesto en nuestros servidores. Por lo tanto, la parte de la seguridad es muy importante y estamos perdiendo una gran oportunidad de innovación en aquellos entornos de servidores en los que todavía estamos trabajando con un sistema operativo que ya no tiene soporte. Por lo tanto, es el momento perfecto para actualizar a Windows Server 2019, por todas las características y pilares a nivel novedad que tenemos para la parte de Azure, para la parte de seguridad con Windows Defender como herramienta familiar de la parte de PCs que hemos asumido también en Windows Server, implementando nuevas tecnologías adicionales. La parte de los contenedores como virtualización a nivel de aplicación, no solamente en un sistema operativo Microsoft, sino también con herramientas de código abierto y permitiendo que desarrolladores puedan seguir trabajando en un entorno Windows Server con aplicaciones desarrolladas en Docker, Linux o Ubuntu, entre otros. Y por último, la parte de la hiperconvergencia. Y en este punto es donde entra la nueva solución Azure Stack HCI, puesto que es el sistema operativo, como bien conocéis la mayoría, pensado para altos niveles de virtualización, puesto que dentro de esa licencia 2019 Windows Server Data Center se incluye la virtualización o los derechos, mejor dicho, de virtualización para un número ilimitado de máquinas virtuales y de contenedores. Además, tenemos implementado dentro de la misma licencia, sin costes adicionales, pues tecnologías como puede ser la gestión de las redes, la gestión de la seguridad y la gestión del cómputo y almacenamiento a través del propio sistema operativo. Lo que, bueno, pues al final nos hace centrarnos en esta edición Windows Server Data Center, que es la que incluye esta infraestructura hiperconvergente que consolida, como bien os digo, el cómputo, almacenamiento y las redes definidas por software en un único clúster que proporciona una virtualización de alto rendimiento, muy rentable y, por supuesto, fácilmente escalable. Como veis, es una gran oportunidad para adquirir nuevo licenciamiento a nivel de edición con 2019 y, por supuesto, a nivel de la versión en la gama de Data Center como attach al hardware verificado para la hiperconvergencia que en este caso nos están ofreciendo los compañeros de Lenovo. Además, la edición Windows Server 2019 Data Center, tened en cuenta que cuenta ya con un hipervisor Hyper-V, la tecnología S2D, de la que vamos a hablar más adelante, o Storage Space Direct, y las redes definidas por software como método para configurar y administrar de forma centralizada los dispositivos de red, enrutadores, conmutadores, puertas de enlace en el centro de datos, etc. Todo ello, como bien os digo, y me reitero, dentro de una misma licencia, lo que está haciendo que podamos reducir los costes de infraestructura, de software de terceros y de licencias adicionales. ¿Vale? Es muy importante. Vamos a ver cómo es una infraestructura hiperconvergente tradicional.
La parte de la izquierda, en la imagen gris, bueno, pues tenemos una infraestructura tradicional en la que los recursos de computación, almacenamiento y redes se encuentran en diferentes servidores y, bueno, pues luego se gestionan a través del software, pero con diferentes capas y diferentes niveles. En esta gran novedad, ¿no?, de infraestructura hiperconvergente por parte del sistema operativo Microsoft, lo que estamos haciendo es crear un clúster de hiperconvergencia compuesto por servidores físicos con almacenamiento local y todos ellos están conectados entre sí. Esto lo que nos está ofreciendo es una flexibilidad y una menor inversión, no solamente en costes de desarrollo, sino imaginaos también el ahorro en costes de electricidad, de refrigeración y, por supuesto, de mantenimiento de IT en una infraestructura que puede estar evolucionando con nuestras necesidades en el entorno. Una de las características más importantes que tenemos en esta infraestructura hiperconvergente y que es de un interés o de un alto interés para no solamente grandes empresas, sino también pequeñas empresas, es que podemos comenzar únicamente con 2 nodos y según vayamos creciendo en el negocio, ir implementando nodos dentro del clúster hasta llegar a un máximo de 16. Por lo tanto, no tenemos que hacer una gran inversión inicial, sino que podemos comenzar con una inversión pequeña, no solamente con los 2 nodos, sino también con las capacidades de almacenamiento, ¿no? Pues a nivel de discos, de memorias no volátiles, memorias persistentes, memorias Intel Optane, etcétera, etcétera, y según vaya creciendo nuestro negocio, escalar hasta 16 servidores y fijaros el total de capacidad de almacenamiento por clúster, 4 petabytes de almacenamiento, lo que supone crecer sin necesidad de invertir desde el inicio en grandes cantidades de almacenamiento o simplemente de infraestructura. Se puede expandir fácilmente y podemos manejar, como bien os digo, grandes cantidades de datos. Permitimos al final crear agrupaciones de almacenamiento de hasta 4 petabytes o 400 teras de capacidad sin procesar por servidor e incluso por clúster. Porque al final vamos a conseguir una infraestructura flexible, escalable y adaptable a nivel de costes para todo tipo de entornos. Esto, al final, tenemos el sistema operativo Windows Server 2019 Data Center únicamente, tenemos un partner validado con su hardware, como en este caso los compañeros de Lenovo, y de forma opcional podemos acceder a los recursos de la nube de Azure. Si todo esto además lo gestionamos con la consola de gestión gratuita y propia de Microsoft, que es Windows Admin Center, tenemos en conjunto la solución Azure Stack HCI. Por lo tanto, como resumen, se utiliza el hardware validado, el sistema operativo y una consola de gestión. Esto es lo que hace que esta solución tenga todos los componentes y requisitos necesarios para montar una infraestructura hiperconvergente con los menores costes posibles. Podemos desplegar este entorno de diferentes maneras. Las más habituales sería nosotros mismos, adquiriendo todos los componentes del hardware, siempre con unas características y siempre teniendo en cuenta que todos los componentes sean compatibles, o bien recurrir o acudir a la forma más sencilla, que es a través de un partner validado. Tenemos diferentes páginas, diferentes enlaces que en la presentación os facilitaré, a través de los cuales podéis acceder a determinadas configuraciones de hardware y software para poder desplegar esta infraestructura de la mano de Azure Stack HCI. ¿Por qué elegir Azure Stack HCI y sobre todo en los nodos certificados de Lenovo? Bueno, pues porque el sistema operativo es muy importante, pero también lo es elegir un hardware adecuado. ¿Y por qué no Lenovo? Bueno, pues Lenovo al final ha confiado en la solución Azure Stack HCI para sus nodos, desde las nuevas soluciones Robo que están ya en el mercado con Lenovo, hasta soluciones con, pues, como hemos visto, 16 nodos dentro de un mismo clúster. Y hemos tenido además en cuenta con ellos las soluciones que hay de la competencia en el mercado. Y queremos que tengáis en cuenta que
Tenemos diferentes opciones para desplegar entornos de hiperconvergencia, pero Azure Stack HCI con los nodos certificados de Lenovo nos están ofreciendo las mismas soluciones con un coste muy inferior. Fijaos que esta imagen, esta diapositiva que tenéis delante es bastante visual y bueno, pues creo que está muy bien y se entiende perfectamente lo que quiero deciros, ¿no? El símbolo del dólar lo veis repartido en los diferentes software o licencias que necesitamos para desplegar este entorno con Microsoft, con VMware y con Nutanix. Podéis ver que, bueno, únicamente con Microsoft necesitamos invertir en el hardware, invertir, por supuesto, en el hardware de almacenamiento e invertir únicamente en la licencia Windows Server. Recordad que Data Center permite tener ilimitadas máquinas virtuales desplegadas sin necesidad de recurrir a una licencia adicional como ocurre en software de la competencia. Tampoco necesitamos una licencia adicional para virtualizar nuestra red, puesto que dentro de Windows Server 2019 edición Data Center incluimos las redes definidas por software. Además, incluimos también dentro del mismo sistema operativo la estructura o la plataforma de virtualización con ese Hyper-V, algo que en Nutanix o en VMware pues necesitamos recurrir a un software de virtualización de terceros. Y, por supuesto, la plataforma de virtualización a nivel de almacenamiento, como es Storage Space Direct o S2D, que veremos ahora un poco más en detalle, nosotros lo ofrecemos de forma completamente integrada dentro de la solución Windows Server 2019 Data Center. Sin embargo, en otras soluciones de fabricantes terceros necesitamos recurrir a licenciamiento adicional. Todo esto es lo que estamos integrando dentro de esta solución y lo que queremos que tengáis en cuenta a la hora de tanto montar nuestro propio entorno como orientar a nuestros partners y clientes a que monten este tipo de soluciones y de una forma cada vez más económica. Y además, ¿cuándo podremos usar esta solución? ¿Cuándo me recomiendas, Azucena, ¿no? que montemos o que recomendemos a nuestros partners esta solución? Bueno, pues tenemos múltiples opciones. Como bien os digo, además, no es una solución cerrada a una gran multinacional o empresa, sino que también podemos desplegarlas en entornos de pequeños clientes. Usar escritorios remotos, máquinas virtuales de alta disponibilidad y almacenamiento escalable e integrado para facilitar esa implementación virtual a gran escala. ¿Qué más? Conectar escritorios virtuales a una solución de administración de actualizaciones en Azure, no solamente en on-premise, sino también en Azure, y de esta manera controlar la configuración de la infraestructura de escritorio virtual a nivel empresarial en el servicio de la nube. Por ejemplo, implementar y administrar instancias SQL escalables y de alto rendimiento que podemos ejecutar en una infraestructura no solamente en on-premise o no solamente en Azure, sino en una infraestructura hiperconvergente. Ejecutar las aplicaciones con alta disponibilidad y flexibilidad de la virtualización a la vez que usamos pues, el backup de Azure o el Azure Block Storage para realizar copias de seguridad y restauración de los datos en caso de recuperación ante desastres. ¿Qué más? Bueno, pues algún otro escenario, aplicación de virtualización empresarial de confianza, usar la seguridad basada en la virtualización y hardware certificado. Recordad que la seguridad en Windows Server 2019 no solamente la establecemos en el primer escalón, que es a nivel on-premise, en esos servidores físicos, sino que hemos conseguido desplegar diferentes escalas, es decir, elevar la seguridad a las redes para conseguir tener ese cifrado de redes en la gestión de documentos, en la gestión de aplicaciones y de información y, por supuesto, elevar ese nivel de seguridad también a las capas de virtualización, consiguiendo tener nuestras máquinas virtuales o contenedores blindados con tecnologías como puede ser BitLocker, algo muy importante a la hora de tener en cuenta que cada vez somos más vulnerables en el sentido de cómputo y de gestión de datos. Y bueno, pues en un futuro muy próximo habilitaremos la implementación y la administración también para Kubernetes, es decir, no solamente para
esas máquinas virtuales, sino también para los contenedores que se están gestionando con sistemas operativos ajenos a Microsoft. Todo esto no solamente en un servidor, sino que también lo podemos escalar al nivel de clúster de conmutación por error o clústeres de alta disponibilidad. Por lo tanto, el escenario en el que podemos desplegar una solución de Azure Stack HCI con servidores y hardware de Lenovo, fijaros que son múltiples y que están bueno, enfocados en diferentes modelos de uso. Algunos de los escenarios o algunas de las ventajas, bueno, pues puede ser también la reducción de costes, recuperación ante desastres, alta disponibilidad, fácil gestión y administración gracias a Windows Admin Center, etcétera. Y podemos acudir o podemos interesarnos por estas soluciones completas en unos puntos de precio muy, muy asequibles, pues gracias a Lenovo a través de sus nodos certificados que podemos encontrar en diferentes páginas, ¿no? En diferentes opciones de Internet. Para profundizar un poquito más en esta tecnología tan interesante que es Storage Space Ticket y que viene incorporada dentro de la licencia, no necesitamos nada adicional ni ninguna licencia de terceros para poder desplegar nuestros almacenamientos compartidos gestionados a través del software. Me gustaría, bueno, pues explicaros un poco más en detalle cómo funciona y nada, reiterar que es una característica de Windows Server 2019, sí, edición Data Center, y que tiene una alta flexibilidad y escalabilidad. Podemos comenzar desde dos únicos nodos, y continuar hasta un máximo de 16 nodos dentro del mismo clúster, permitiendo hasta 416 discos de almacenamiento dentro del mismo y llegando hasta los 4 petabytes de almacenamiento por clúster. Como veis, podemos escalarlo y podemos ayudar a crear entornos de alta disponibilidad con almacenamiento compartido desde un muy pequeño cliente hasta un cliente mucho más avanzado. Además, podemos gestionar esto a través de Windows Admin Center, tener las métricas, tener todo el control de lo que está ocurriendo a nivel de velocidad, de rendimiento, etcétera, mediante pues, la consola Windows Admin Center, que como bien conocéis ya, es una consola gratuita que unifica diferentes herramientas y que nos permite simplificar la gestión y el control de no solamente servidores individuales, sino también de clústeres, de máquinas virtuales y de contenedores dentro de una misma herramienta de gestión, lo que nos facilita la administración y además de una forma completamente gratuita a través no solamente del servidor, sino también de un cliente Windows, instalándola en nuestro PC y a través del mismo de forma completamente remota estar trabajando con nuestros centros de datos o nuestras máquinas virtuales. Como bien os digo, es flexible, podemos ir añadiendo almacenamiento a los clústeres, a los nodos y podemos seguir incluyendo de forma completamente transparente y con un recálculo y redistribución de los datos automático, nodos dentro del mismo clúster, lo que al final nos facilita que no necesitemos de tener altos conocimientos de IT para desplegar entornos con una solución Windows Server 2019 Data Center. Y además no solamente trabajamos de la mano de fabricantes de hardware como Lenovo, sino que también lo hacemos con los compañeros de Intel para que la compatibilidad y el aprovechamiento de las mejoras de su procesador de última generación, de la segunda generación, Intel Xeon Scalable, también podamos introducir y hacer uso de todas las mejoras que nos ofrecen con sus memorias no volátiles o persistentes Intel Optane DC. Esto lo que hace es que hayamos conseguido en 2 años un 25% más de velocidad a nivel de IOPS. Estamos hablando que hace 2 años teníamos un récord de más de 6 millones de IOPS en la gestión y velocidad de nuestros, de nuestro cómputo y del rendimiento general de los servidores,
y gracias al trabajo conjunto con las nuevas tecnologías de Intel Optane hemos conseguido superar este récord llegando a alcanzar el máximo de 13 millones, más de 13 millones y medio de IOS por cómputo, algo que permite que la velocidad y el rendimiento de nuestros servidores y de nuestros almacenamientos compartidos dentro de las tecnologías que ofrece Server 2019 sean cada vez mayor y más rápidos. Vamos a ver un poquito más en detalle cómo funciona esta tecnología tan interesante, ¿no?, que os estoy contando, que es Windows Server 2019 Data Center con Storage Space Direct, y quiero que veáis de una forma muy gráfica, antes de entrar en una demo más real, pues que a partir de 4 nodos, en este ejemplo básico que vamos a ver, con sus almacenamientos de discos mecánicos, discos de estado sólido y memorias NVMe, creamos un clúster con un pool de almacenamiento en el que compartimos todas estas capacidades de disco de cualquiera de las gamas ofrecidas, y de forma completamente automática y transparente se van seleccionando las unidades de caché y nos permiten, bueno, pues seleccionarlas de forma completamente dinámica para permitir no tener esos altos conocimientos informáticos y que todos podamos utilizar esta tecnología. Si quisiésemos incluir o añadir más discos mecánicos a nuestro servidor, pues de una forma muy sencilla y dinámica, las memorias NVMe se van reasignando para permitir seguir compartiendo ese almacenamiento dentro del pool. Además, si queremos seguir añadiendo discos mecánicos, de la misma forma ocurriría con los discos de estado sólido. Y muy importante, en el momento de que hayamos montado un clúster de conmutación por error, en el que tanto uno de los nodos que conforman el clúster como uno de los espacios de almacenamiento compartido puedan tener un fallo, que no tengamos problemas a la hora de seguir trabajando con este centro de datos, sino que de forma completamente dinámica y automática, el disco que sigue los discos de almacenamiento dentro del pool del clúster de la tecnología y de ese espacio almacenamiento compartido, sea capaz de reubicarse para que podamos seguir trabajando con esos espacios de almacenamiento, con esas capacidades de disco, sin necesidad de tener una parada para cambiar o para hacer ese mantenimiento de lo que se nos ha estropeado. Por lo tanto, bueno, pues podemos intuir o podemos deducir como conclusión que es una tecnología o es un licenciamiento a través de Windows Server 2019 que ofrece menos hardware, que ofrece menos costes, menos potencia, y que al final nos está dando muchísimas ventajas para tener espacios de almacenamiento directo dentro de infraestructuras hiperconvergentes de la mano de Windows Server 2019 y de los nodos certificados de Lenovo. Esto sería un poco la parte teórica, ¿no?, y el por qué Windows Server 2019 tiene que ser el momento para hacer esa actualización de software, por todo lo que ello conlleva en las tecnologías que incorpora de forma completamente gratuita en el licenciamiento. Y en los minutos que van a proseguir ahora, vamos a intentar haceros ver cómo es sencillo trabajar con un Storage Space Direct o con esta tecnología que viene dentro de Azure Stack HCI, para que veáis que tiene todo el sentido del mundo. Os dejo ahora con una demo. Sí, se está viendo ya.